Hola, bienvenido. Estamos en nuestro devocional Mi Día con Dios. Espero que ya tengas todo listo. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo 3 de Lucas. Seguimos en este tercer evangelio. Ya nos dieron el contexto, nos han puesto anticipado en este capítulo 1 y 2 y ahora retomaremos el capítulo 3. ¿Estás listo? Vamos a empezar con una breve oración. Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento que nos permites estar delante de ti. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, tu palabra pueda quedar impregnada en lo más profundo de nosotros, pero no solo quedarse ahí, sino que se pueda hacer vida en nuestra vida cotidiana. Señor, gracias te damos por tu misericordia y por tu gracia para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar el capítulo 3. Dice en el 1: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepararé el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Muy bien, esta primera parte, recuerda que Lucas, como ya te lo hemos estado diciendo, Lucas no era judío, Lucas era un gentil y es quien escribe y quien recopila toda esta información como un historiador, como alguien que está narrando y investigó de tal manera que él pudo poner y escribir todo este evangelio. Él va con otras personas a tomar lo que ellos habían visto con su propia vista. Es probable que Lucas no haya coincidido con Jesús, pero sí a lo mejor sus familiares, sí a lo mejor los que estaban alrededor de él. Entonces Lucas se da a esta tarea de recopilar toda esta información, y aquí tan es así que en estos primeros versículos que leímos, él da datos específicos, datos concretos, datos históricos que pueden ser comprobados. No lo deja al de eras una vez o desde hace mucho tiempo. No, él no lo deja en una narración, en una fantasía, sino que hace precisamente datos y contextos muy específicos que nos sitúan en el lugar y el espacio. Por ejemplo, dice, en el año 15 del imperio Tiberio César. Tiberio César era el emperador romano en ese momento, en ese tiempo, y gobernador de Judea era Poncio Pilato, que también aparece no solo en la narración de Lucas, sino en otros evangelios y en otros libros históricos alrededor, y Herodes, tetrarca de Galilea. Te acordarás que hemos estado revisando también que en Mateo y otros, que Herodes el Grande era papá de estos tres, Herodes Antipas, de su hermano Felipe y de Lisanias. Estos eran los tres hijos de este Herodes, de este primer Herodes, que fue el que mandó a matar a todos los niños para poder matar ahí a Jesús cuando él había nacido. Y estos, sus hijos, él al morir divide su reinado, su imperio en estas tres partes. Se trata que pueden ser tres gobiernos o mucho más. O sea, hay unos comentaristas que dicen que podría gobernar cualquier otro lugar o cualquier otros lugares incluidos, pero él los divide de esta manera. Entonces, por eso Lucas especifica dando datos precisos como este. Y también cuando dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, solo podía haber un sumo sacerdote. No es que existieran dos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote en este momento eran familiares, relacionados Caifás y Anás,
que por eso mencionan, uno tenía como la importancia como el puesto emérito, por así decirlo, y otro era el sumo sacerdote en turno. Pero tanto era el peso que decidían, cuando llevaron a Cristo, que querían juzgarlo, que querían condenarlo, lo llevan primero con un sumo sacerdote y luego lo llevan con el otro, ¿sí? Entonces, más bien es que no podía, solo era un sumo sacerdote en turno, no tendría que haber dos, pero en este momento uno era como el peso de alguien en la parte religiosa y en la parte política. En estos puntos que también menciona Lucas, varios historiadores dicen que era una situación política, esto de los tetrarcas, de quienes gobernaban y de que solo gobernaban a su interés. Lo mismo sucedía en la situación a nivel religioso, a nivel mismo del pueblo de Israel. Había estos sumos sacerdotes que estaban en ese reinando como en ese momento o debiendo servir en ese momento, pero no era de esa manera. Solo, como te vuelvo a decir, solo tendría que haber un sumo sacerdote, no dos, pero uno era como uno de más peso que el otro, y por eso él lo especifica así, Lucas hablando en este punto de Juan, y especifica todas las regiones donde Juan el Bautista predica este arrepentimiento. Lo que Juan trae, lo que Juan viene diciendo, y ya lo venían diciendo desde antes, no es algo nuevo, no es que haya descrito, sino más bien Juan viene a cumplir una de las profecías que habían estado establecidas. En Isaías dice que es alguien en el desierto, y es este Juan que precisamente da cumplimiento a esto que ya se había profetizado de muchos años antes. Juan viene a traer un arrepentimiento. Cuando alguien viene a decir lo que Dios está poniendo en su corazón, lo que Dios está diciendo en su corazón, viene y lo dice. Juan no tenía pelos en la lengua para decir las cosas, tanto que eso le costó la muerte. Ahora sí le costó la cabeza, ¿sí? Que le costó la cabeza el hecho de decir la verdad, de no callar nada, sino decir lo que Dios estaba diciendo. Y precisamente es lo que le manda a hacer una voz que clama en el desierto, una luz, que es lo que viene a hacer Juan el Bautista. Y por eso he querido titular "Sé luz en la oscuridad" a este devocional que estamos tomando el día de hoy, porque somos llamados a eso. Y entonces, como bien lo dice en el versículo 4, dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Esto se estaba dando cumplimiento en Juan el Bautista, y por eso Lucas lo retoma y hace esta conexión. Hace esta conexión entre lo que representa Juan el Bautista. Ya se había dicho desde años atrás, y ahora se da un cumplimiento a esto. Es importante que recordemos que esta información nosotros la tenemos de ese momento, ellos no. Para ellos todos los acontecimientos habían sido recientes, para el pueblo israelí todavía estado reciente, y ya esperaban que en próximos días, en lo más pronto, como la segunda venida. Sin embargo, eso no se da. Nosotros seguimos esperando esta segunda venida, ¿verdad? Pero más bien es entender un poco que en ese momento el pueblo de Israel cómo lo vivía, a cómo lo estamos viviendo el día de hoy. Dice el 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y les dijo: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas. ¿Tú qué podrás decir de estas buenas nuevas, ¿no? De buenas nuevas que ya el hacha está a punto de derribar el árbol, que viene que el aventador ya lo tiene en su mano para limpiar su era. Tú dices, oh, qué buenas nuevas, ¿no? Pero más bien es, como te decía, Juan no tiene pelos en la lengua y lo que Dios le había mandado a hacer era precisamente preparar ese camino, llamar al arrepentimiento, porque después vendría Jesús no solo a bautizar con agua, sino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista es el antecedente, el que viene a preparar este camino para que Jesús venga a dar cumplimiento total a eso que ya se había profetizado, que ya se había dicho. Tiene distintas connotaciones. Todo esto lo que estamos revisando en este capítulo es que precisamente cómo se está dando cumplimiento de esto que ya se había profetizado, dicho en esto, y Lucas lo recoge de esta manera. Hace hincapié en esta parte de que cuando les dice que Dios mismo podría levantarse de esas piedras, hijos de Abraham, está mencionando las piedras, como te acordarás, eran ese símbolo de que habían cruzado el Jordán, les dieron un nuevo territorio y estaban las 12 piedras que representaban las tribus de Israel, pero era solo un significado, era solo esas piedras lisas de río que estaban ahí, pero realmente les dice, no, si Dios quiere de estas piedras, puedes sacar hijos de Abraham, porque ellos se creían hijos de Abraham, pero no estaban haciendo lo que se le había mandado. Entonces Dios le dice, no se confundan, porque yo sí quiero de estas piedras puedo hacer que sean hijos de Abraham, porque tú no estás cumpliendo lo que yo te he mandado que cumplas, que vivas, que hagas. Y adelante también le preguntan entonces ellos, ¿qué haremos? Y les dice, el que tiene 2 túnicas compartan lo que tienen. Hagan lo que tienen que hacer, sean misericordiosos, traten de tener misericordia con el otro, porque ellos se creían en su perfección. Y entonces era puro mandar, ordenar, decir cómo se debe vivir, cómo es estar en santidad, pero solo era de palabra y no lo vivían. Y adelante también le dice a los publicanos eran todos estos cobradores de impuestos para Roma. Era gente hebrea, gente de Israel que se alquilaba o se empleaba en este trabajo para cobrar estos impuestos, como subsistía el imperio romano. Y aquí por eso Juan les dice, él dijo, no exijáis más de lo que se está ordenado. Era su trabajo, tal vez, pero ellos abusaban, robaban a sus mismos compatriotas, a sus mismos hermanos. Entonces les dije, sí, es tu trabajo, pero no abuses, no cobres más de lo que tengas que cobrar. Probablemente tendrás una ganancia, pero no cobres más de eso, porque era lo que estipulaban. Entonces por eso habla también a los publicanos y más adelante también habla a estos soldados. Le dice, ¿y qué haremos? Y les dijo a ellos, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Igual te está llamando, hagan lo que tienen que hacer. O sea, no es que tengan que abusar también de esta situación, sino al contrario, hagan lo que tengan que hacer. No digan cosas que no levanten calumnias a los demás. Juan va especificando a cada uno de ellos y por eso también más adelante dice que el aventador ya está en su mano. El aventador es una especie como de trinche, como de este tridente grande con que pasaban el trigo a ponerle en un lugar, en un espacio. Como eran tan cantidades enormes de este trigo, era más bien que lo tendían y pasaban como una especie de lámina sobre ellos para separar la hojarasca. Por eso con el aventador, cuando tú tirabas con este trinche, con ese tridente, la cascarita del trigo que era ligera
el viento se la llevaba y solo lo que caía era el trigo. Separar esas cosas, separar el trigo de la cáscara de esa parte del trigo, dejarlo limpio. Entonces dice, es que ya está así, ya está el hacha puesta para derribar lo que nos sirve, ya está el aventador en la mano para limpiar y separar el trigo de la basura del trigo. Y entonces esto lo especifica muy bien, está diciendo a lo que Juan había estado siendo llamado. A veces el decir la verdad o llevar la verdad implica que la tengas que decir tal cual es, así, tal cual es. Y Juan era uno de esos profetas que lo decía como tenía que decirse. Y eso le acarreó la muerte, pero era en cumplimiento del propósito que Dios tenía. No esperemos que a veces nosotros necesitamos ser llamados de tal manera para poder entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque a veces no lo entendemos ni de una manera simple, ni de una manera dulce, sino a veces tenemos que ser llamados de tal manera, impactados en nuestro corazón para darnos cuenta de que necesitamos transformar o cambiar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, que no es lo que pide Dios de nosotros. Continuemos. Dice el 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, encerró a Juan en la cárcel. Este fue el precio que tuvo que pagar Juan por decir la verdad. Dice el 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otros evangelios te podrás encontrar donde Juan el Bautista se resiste a bautizar a Jesús. Dice, no, ¿cómo yo? Yo no soy digno de atarte las sandalias. No, tú bautízame. Y Jesús dice, no, he venido para cumplir la justicia de Dios. He venido para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, recuerda que la diferencia de edades entre Jesús y Juan era aproximadamente 6 meses. ¿Sí? Entonces Juan era mayor por estas fechas o por estos meses, era mayor que Jesús. Entonces quiere prevalecer esta parte viendo lo que él representaba. Entonces por eso aquí a lo mejor te puedes encontrar con esta situación de que digas, ¿cómo es que Juan no quiere bautizarlo? Simplemente aquí dice que lo hace, que se bautiza y ve y narra también lo que otros evangelios dicen, ¿no? Que se presenta el Espíritu Santo, el Padre diciendo que es su Hijo amado, y Jesús mismo es otro punto. Y termina este capítulo de Lucas 3 con la genealogía de Jesús. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac,
hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainam, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lo que aquí Lucas hace es leer la cronología o la genealogía de manera inversa, no del inicio a fin, sino al revés. Es que va, y con el simple hecho de decir que es, como dice al final, es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Viene a confirmar esta parte donde a lo mejor solo se creía al inicio, como también lo dice aquí en principio. Dice, Jesús vino a comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Sí en lo físico, sí a lo mejor en lo biológico, en ese sentido, por así decirlo, más bien en lo biológico, en el pensar que era un hijo del carpintero, era un hijo que no daba más, sino al contrario. Aquí Lucas establece esta genealogía para declarar y para comprobar que efectivamente Jesús era hijo de Dios. Lucas en este capítulo 3 trata de mostrarnos todo lo que representa Juan el Bautista antecediendo a Jesús y el cumplimiento de esta profecía, que es la respuesta que Dios había o tenía para nosotros, y deja en claro esto. Todo lo que aquí ves, todo lo que aquí hemos leído, todo sobre lo que hemos estado hablando simplemente apunta a un Jesús como hijo de Dios, y que viene a traer que antes de que se empiece todo el evangelio y todo el ministerio de Jesús, hay un antecesor, hay alguien que le prepara el camino, y ese camino fue la luz, fue la voz que clamó en el desierto, fue esa luz que no cayó y que por encima de cualquier cosa vino a cumplir la voluntad de Dios en su vida, a una causa o a una consecuencia más bien, que esto le causara la muerte. ¿Tú estarías dispuesto a cumplir la voluntad de Dios si esto te llevara aún a la muerte? Cada quien tendremos que preguntarnos eso. Más bien nosotros reflexionemos sobre el ser luz en medio de la oscuridad. Tendremos que llevar estos principios y estos valores que la muerte de Cristo ha representado en nuestra vida, que la salvación por medio de Cristo en nuestra vida representa el día de hoy. Y sin temor debemos defender esta verdad, y sin temor debemos asumir y ser justos y vivir en esa santidad, en ese ser apartados para Dios. Donde todos se callan, nosotros tendremos que levantar la voz a favor de Dios. Donde hay una injusticia, nosotros deberán levantarnos para hacer esa justicia de Dios en medio de donde estamos. Donde quiera que nos encontremos, con tu familia, que conoce o no conoce de Dios, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy estamos llamados ya no a preparar ese camino porque Jesús ya lo ha cumplido, sino a seguir instaurando lo que Jesús vino a dejarnos, lo que Él nos demostró paso a paso, día a día, con cada parte de lo que Él vivió y dijo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. Por muy oscuro que esté y por muy pequeña que sea la luz, siempre resplandecerá por encima de la oscuridad. Hoy tú y yo estamos llamados a hacer luz en medio de esa oscuridad, y debemos aceptar ese desafío, a tomarlo como tal y hacer un estandarte, precisamente para que el reino de Dios siga instaurándose en nuestra vida, aquí donde estamos. Hoy tenemos ese llamado, meditemos y reflexionemos sobre este punto. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque tú dejaste el lugar, ese trono donde tú estabas, lo dejaste por venir aquí a la tierra y traernos salvación, porque no hay salvación en nadie más que solo en ti, Jesús. Ayúdanos a comprender tu amor, ayúdanos a entender, Señor, en la medida de nuestras posibilidades o
donde nuestra mente finita nos alcance a comprender tu amor, tu palabra en nuestra vida, entender, Señor, que tu amor es tan grande sobre cada uno de nosotros y no porque lo merezcamos, simplemente es por tu gracia y por tu misericordia. Pero ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad, ayúdanos a hacer luz en medio del mundo donde estamos, Señor. A ser hombres justos en ti, no en nuestra justicia, no en la justicia del hombre, sino en la justicia divina que procede de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esa luz, a levantar nuestra voz, a clamar, a levantarla, a defender los principios y derechos que tú has establecido, Señor. A hacer misericordia, no solo a dar órdenes o a mandar o a establecer estatutos que me crean o que me hagan ser como santo. No, Señor, ayúdame, Señor, a ser justo. Ayúdame a hacer misericordia como tú lo has hecho, Señor. Ayúdame que en medio de las situaciones difíciles tu luz pueda resplandecer por medio de nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.